Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes de quinto de secundaria del Colegio San Ignacio. En la presente clase virtual vamos a continuar estudiando el tema de gráfica de funciones trigonométricas y como continuación, como segunda parte, vamos a ver ahora las gráficas de las funciones coseno y tangente, puesto que en el anterior video ya hemos estudiado y analizado a la gráfica básica de la función seno. Muy bien, entonces a continuación vamos a proceder a realizar la gráfica de la función coseno haciendo uso del software GeoGebra. Entonces, aquí en la parte superior izquierda tú ya puedes ver que yo tengo escrita la función coseno, como te enseñé en un anterior video. Entonces, aquí ya puedo ver a la gráfica de la función, que de hecho es muy similar a la gráfica de la función seno, puesto que también tiene esta forma ondulada, ¿sí? Y aquí tú también vas a poder ver que la gráfica se extiende hasta el infinito por la parte derecha y también la gráfica se extiende hasta menos infinito por la parte izquierda. Por lo tanto, decimos que el dominio de esta función son todos los números reales, puesto que no existe ninguna restricción para el valor de x. Podemos calcular el coseno de cualquier valor, cualquier ángulo. Puede ser 0, puede ser positivo o puede ser también negativo. Luego, en cuanto al eje y, podemos ver que el rango de la función sería, al igual que en el caso del seno, desde menos 1 hasta 1, puesto que el coseno de un ángulo siempre se encuentra dentro de este intervalo, que va de menos 1 a 1. Como ya te había indicado, para encontrar el rango de la función, tendrías que hacer como una sombra de la gráfica hacia el eje y, para que tú veas desde qué valor del eje y de las ordenadas va la gráfica y hasta dónde llega. Entonces, en este caso, la gráfica de la función coseno va desde menos 1 hasta 1. Entonces, estas características las tengo escritas aquí, como puedes ver. Ahí nos dice la función, en este caso, y es igual a coseno de x, donde la variable independiente sería la x y la variable dependiente sería la y. Entonces, el dominio de la función, esto se lee así, para todo x, tal que x pertenece a los números reales. El rango de la función serían para todo y, tal que y pertenece al intervalo que va desde menos 1 a 1. En este caso se colocan los corchetes cerrados, puesto que se incluyen a ambos valores, a menos 1 y a 1. Y también puedes ver aquí que el periodo de la función equivalen a 2 pi radianes si trabajamos en unidades de radianes, o también equivale a 360 grados sexagesimales si trabajamos en estas unidades. Entonces, ¿por qué el periodo es igual a 2 pi radianes? Porque cada 2 pi radianes se va a repetir el mismo patrón de comportamiento, se repiten los mismos valores, como puedes ver. Entonces, aquí en color rojo voy a graficar a solamente una función, solamente un periodo de esta función. Aquí lo puedes ver que va desde 0, viene por aquí, hasta el valor de 2pi, que en este caso en la gráfica equivale aproximadamente a 6.28. Entonces, este comportamiento o esta gráfica se va repitiendo a lo largo del eje X. Es por eso que decimos que el periodo equivale a 2 pi radianes. Vamos a quitar la gráfica completa para solamente dibujar un periodo. Y tú lo que vas a hacer en tu cuaderno es graficar solamente un periodo de la función, que sería esta gráfica. Muy bien, entonces para realizar a mano la gráfica de esta función, lo primero que tenemos que hacer es armar una tabla de valores, al igual que para el caso del seno, donde ponemos una fila para la variable independiente x y otra fila para la variable dependiente y, que es igual a coseno de x. Entonces yo en este caso estoy trabajando en las unidades de radianes y también es recomendable ponernos varios puntos, puesto que la gráfica va oscilando de arriba hacia abajo. Entonces, para poder seguir la trayectoria de la gráfica de una manera más precisa, va a ser necesario que tengamos varios puntos. Entonces, también yo me estoy colocando aquí 12 puntos entre 0 y 2pi, puesto que un periodo de la función es igual a 2pi radianes. Entonces, 2 pi radianes lo dividimos entre 12 y tenemos a cada pi sextos radianes. Y por ejemplo, aquí tengo un primer valor cuando el ángulo vale 0 radianes. El siguiente valor sería pi sextos radianes. Luego le sumo otra vez pi sextos y obtengo pi tercios radianes. Y de este modo le voy sumando a cada uno pi sextos radianes hasta ir colocando y armando los valores de la tabla, hasta llegar a 2 pi radianes. Muy bien.
Entonces luego para cada uno de estos tengo que calcular el valor de la ordenada, que sería el valor de la función coseno de x. Por ejemplo, entonces el coseno de 0 es igual a 1 y aquí tengo este valor y este primer punto lo podemos ya colocar en la gráfica. Cuando la x vale 0, la y vale 1, entonces colocamos aquí este punto que estoy señalando. Luego el siguiente punto, cuando el ángulo vale pi sextos radianes, que esto equivale a 30 grados, entonces el coseno de pi sextos es igual a la raíz de 3 sobre 2, que esto es aproximadamente 0.87. Entonces colocamos aquí este valor. Puedes ver que aquí en mi gráfica he graduado el eje X, de modo que aquí tengo el valor de 2pi, la mitad sería igual a pi, y esto lo puedo dividir también en diferentes partes. Entonces, cuando el ángulo vale pi sextos radianes, el coseno de x es igual a 0.87, que sería aproximadamente por aquí en el eje Y, y colocamos este punto. Y de este modo vamos a ubicar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, cuando el ángulo vale pi radianes, entonces el coseno de pi radianes es igual a menos 1. Eso estaría por aquí. Cuando el ángulo vale pi radianes, la x vale pi, entonces la y se va hasta menos 1 y tenemos aquí el punto. Y vamos ubicando cada uno de los puntos hasta que tengamos todos los puntos y podamos unirlos para tener la gráfica de la función. Muy bien, pasemos ahora a ver la gráfica de la función tangente. En este caso puedes ver que yo ya tengo escrita la función tangente en GeoGebra, aquí en el extremo superior izquierdo de la pantalla. Entonces voy a darle clic a la función tangente para que aparezca su gráfica. Y ahí tú puedes ver la gráfica de la función. Esta gráfica también es periódica, puesto que este comportamiento se va a repetir a lo largo del eje X desde menos infinito hasta infinito. Esto puedes verificarlo moviendo la gráfica hacia la derecha y tú puedes ver que esto se sigue repitiendo, y también la podemos mover hacia la izquierda y este comportamiento se sigue repitiendo hasta menos infinito. Entonces, veamos ahora cuáles son las características de la función tangente. Para empezar, ¿cuál sería el dominio de la función tangente? Bueno, aquí podemos ver que la gráfica, por ejemplo, empieza en 0 y se va yendo hasta infinito, pero en el eje X tenemos aquí un corte, ¿sí? Tenemos un corte y después la gráfica se va hasta menos infinito y vuelve a subir nuevamente y tenemos varios valores donde la gráfica no existe prácticamente. Entonces te recuerdo que la tangente de 90 grados, o en este caso en radianes, la tangente de pi medios radianes no existe, es indefinida. Por lo tanto, ¿cuánto vale pi medios? En este caso, en el eje X, ese valor sería de 1.6. Entonces, aproximadamente aquí en 1.6, la gráfica tiene una asíntota vertical, puesto que la curva no llega a tocar nunca ese valor. Lo mismo ocurre con el ángulo, por ejemplo, de 270 grados o 3 pi medios radianes. Entonces ese valor también tendría aquí otra asíntota vertical. Y tendríamos de ese modo infinitas asíntotas verticales, puesto que todos los ángulos que sean coterminales con 90 grados, o sea, con pi medios radianes, o con 270 grados, en radianes serían 3 pi medios radianes, no existen. Entonces, por eso es que aquí tenemos varias o infinitas asíntotas, ¿sí? Luego, ¿cuál sería el rango de la función? Bueno, el rango de la función te recuerdo que sería como hacerle una sombra de la gráfica a lo largo del eje Y. Y también te hago recuerdo que la tangente de un ángulo puede tomar cualquier valor, no tiene límites. Esto va desde menos infinito hasta el infinito. Y si tú ves la gráfica, te vas a dar cuenta que esta se extiende hasta menos infinito, ¿sí? Y también se extiende hacia más infinito a lo largo del eje Y. Muy bien. Y por último, el periodo de esta función, a diferencia del seno y del coseno, el periodo de la función tangente es igual a pi radianes, o en grados serían 180 grados, puesto que los valores se van repitiendo cada pi radianes. Entonces voy a aprovechar aquí de graficar solamente un periodo de la función. Tenemos ahí en color rojo a un periodo de la función. Esta gráfica solamente llega hasta pi radianes, o sea, hasta el valor de 3.14. Ahí lo puedes ver, está un poco más adelante del 3.
Entonces, esta gráfica en color rojo se va repitiendo constantemente. Entonces, colocamos ahí toda la gráfica y puedes ver que esto se va repitiendo constantemente. ¿Sí? Vuelve a subir, se va hasta menos infinito y vuelve a llegar hasta este punto, donde aquí ya tendríamos el valor de 2pi. Pero el periodo de la función tangente es solamente igual a pi radianes. Y bueno, para terminar, también vamos a hacer la gráfica de la función tangente a mano. Entonces, esto se hace del mismo modo que lo hemos hecho para la función seno o coseno. Tenemos que armar una tabla de valores. En este caso, bueno, yo he graficado aquí dos periodos de la función, pero tú puedes armar una tabla de valores para graficar solamente un periodo de la función, es decir, desde 0 hasta pi radianes. Y desde 0 hasta pi, tú puedes darte, si quieres, 12 puntos. Yo en este caso, desde 0 hasta pi, solo tengo 5 valores intermedios. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando el ángulo vale 0 radianes, la tangente de 0 vale 0 y ese punto estaría por aquí, en el eje X. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. Después, cuando el ángulo vale pi sextos radianes o 30 grados, la tangente de 30 grados equivale a la raíz de 3 sobre 3. Entonces, este valor estaría por aquí. Para pi sextos, aproximadamente la raíz de 3 sobre 3. Bueno, exactamente. Pero en mi dibujo coloco el punto de forma aproximada. Luego, para el ángulo de pi tercios radianes o 60 grados, la tangente vale la raíz de 3. Esto ya es más de 1, entonces estaría por aquí el punto aproximadamente, ¿sí? De modo que en este caso el valor de 1 estaría más o menos por aquí. Estaría en todo caso por aquí el valor de 1. Luego, cuando el ángulo vale 90 grados, la tangente de 90 grados o pi medios radianes no existe. Por lo tanto, en este valor yo tengo que graficar una asíntota, que sería una línea vertical que la gráfica nunca llega a tocar. Vendría a ser esta línea que la he dibujado así, como punto, línea, punto, línea. Muy bien. Después, cuando el ángulo vale 120 grados, la tangente de ese valor es menos la raíz de 3. Eso estaría por aquí abajo. Y de ese modo tú vas completando tu tabla hasta llegar a pi radianes. Y por ejemplo, cuando el ángulo vale pi radianes o 180 grados, la tangente de ese valor vale 0. Entonces, ese punto estaría por aquí, ¿sí? De modo que aquí en la gráfica lo he delimitado con estas líneas en color rosado para que puedas notar un periodo de la función, que sería este, ¿sí? Lo que viene aquí ya sería el segundo periodo de la función porque se repite el mismo patrón o el mismo comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, de este modo tú vas a graficar. En un video anterior ya te he enseñado a armar tablas de valores haciendo uso de la calculadora para que puedas hacer tus gráficas de manera mucho más rápida.